Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El video del día de hoy va a ser particular. Va a ser sobre el lore básico de Warhammer 40.000. Mucha gente ha entrado a este universo gracias al Space Marine 2 y no conocen nada de su trasfondo, de su lore. Bueno, aquí van a tener el lore básico que, bajo mi punto de vista, cualquiera que inicie tiene que saber. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, primeramente vamos a definir el género de Warhammer 40.000. A grandes rasgos, porque Warhammer 40.000 es una franquicia tan enorme que toca diferentes elementos. Algunas veces el terror, algunas veces lo detectivesco, algunas veces puede ser puramente guerra, al estilo Segunda Guerra Mundial. Algunas veces puede haber humor dentro del universo de Warhammer 40.000, pueden leer novelas o cosas así que sean divertidas, graciosas, pero a grandes rasgos, el género de Warhammer 40.000 es una mezcla de fantasía oscura, grimdark, y ciencia ficción. Steampunk en muchos aspectos, pero yo no lo diría exactamente steampunk. Ahora, en este universo, como ya dije, es una mezcla de fantasía oscura y ciencia ficción. La parte de fantasía es lo que quizás en Space Marine 2 no se explora mucho. Vemos a los segundos enemigos, al segundo grupo de enemigos, que son los 1000 hijos, estos marines espaciales traidores, herejes, que están invocando criaturas. Y en un momento aparece un ser gigantesco que parece una ave humanoide. Bueno, es un demonio. Es un señor del cambio. Uno de los principales demonios, uno de los grandes demonios del dios del caos Tzeentch. Y esa es la parte de fantasía. Demonios, dioses oscuros, dioses del caos. Seres lovecraftianos en cierto sentido. En el universo de Warhammer 40.000 existe nuestra realidad física material, el Materium, y existe una realidad, una dimensión paralela conocida como el Immaterium. El Immaterium es el universo de las ideas. Todas las emociones, todas las ideas, todos los pensamientos se reflejan en el Immaterium. Y también, cuando una persona muere, su conciencia, transformada o explicada como alma, su esencia, también va al Immaterium. Es decir, el Immaterium es lo que nosotros o las personas creyentes definirían como la otra vida. Y en esa otra vida existen seres, los dioses del caos, los más importantes de estos seres que habitan el Immaterium. Hay 4 dioses del caos. Tzeentch, que es al que adora el brujo que aparece en el juego, que es el dios de la magia, el dios del cambio, de la transformación, del conocimiento, de lo oculto. Y tiene otros 3 hermanos, o hermanas en cierto sentido, porque es raro el personaje de Slaanesh. Slaanesh es una diosa del placer. Entonces, todo lo que genere placer, todo lo que genere sentimientos de obsesión con la búsqueda del placer, es lo que alimenta a este dios. También tenemos a Nurgle, dios de la plaga, la corrupción física, la enfermedad y la muerte. Y por último, a Khorne, dios de la guerra, de la sangre, de la matanza, y que tiene una de las frases más importantes o conocidas del universo de Warhammer 40.000 de los adoradores de los dioses del caos. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Estos dioses del caos, sus demonios y sus adoradores son el principal enemigo, los grandes villanos del universo de Warhammer 40.000.
Pero si tenemos a estos grandes villanos, a estos seres oscuros y terribles que buscan dominar el Materium, los dioses del caos ya controlan gran parte del Immaterium, pero ahora también quieren dominar también el Materium y sus agentes abren portales dimensionales, como lo vimos en el juego, en Space Marine 2, para que sus fuerzas empiecen a invadir el reino material. Estos son los enemigos, pero tiene que haber alguien que los enfrente. Y ese que lo enfrenta es el dios emperador de la humanidad, el dios de los humanos. Seguramente muchas veces cuando están jugando el juego habrán escuchado cosas como "alabado sea el emperador" o la frase más típica de los imperiales en el universo de Warhammer 40.000: "el emperador protege". El dios emperador de la humanidad también es adorado por el culto Mechanicus, los tecnosacerdotes, esos encapuchados de rojo. Bueno, también habrán leído cosas como "alabado sea el Omnisaia" o Omnicia en español, o "alabado sea el dios máquina". Bueno, eso también es el emperador. Se dice, hay mucho debate teológico dentro del Imperium sobre cómo adorar al emperador o cuál es la manera correcta de adorar al emperador, pero tanto el culto imperial, la eclesiarquía, como los tecnosacerdotes, el culto Mechanicus, adoran al mismo dios, al dios emperador, de diferente manera. Pero como adoran al mismo dios, al señor de la humanidad, ambas facciones se toleran y trabajan juntas dentro del Imperium para derrotar a los enemigos del emperador y mantener el dominio de la humanidad sobre los amplios sectores de la galaxia que gobiernan. Voy a leerles una oración al dios emperador que aparece en una novela. El emperador de la humanidad es la luz y el camino. Todas sus acciones son en beneficio de la humanidad, que es su pueblo. El emperador es Dios, y Dios es el emperador. Así se enseña en la Lectitio Divinitatus, y por sobre todas las cosas, el emperador protege. Ahora, muchos estarán preguntando, ¿quién es este emperador? Bueno, el emperador de la humanidad, o con el nombre que alguna vez sus más cercanos allegados lo conocieron como Neot, es una persona nacida en la antigua Terra hace más de 50.000 años. Es un inmortal, un psíquico de increíble poder y un gigante. El emperador mide 4 metros y medio, 5 metros. Es un ser titánico, es un ser de poder indescriptible. La especie o la raza humana de la que pertenece el emperador se conocen como los Perpetuos. La mujer del emperador, Erda, madre de los primarcas, ya hablaré de los primarcas, nos explica en una novela que ellos serían el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Los humanos están destinados a evolucionar a una raza psíquica de inmortales. Este es el gran objetivo del emperador, que la humanidad alcance su cenit evolutivo, domine la galaxia y evitando que los dioses del caos devoren a la humanidad. Hay que entender que el poder psíquico está conectado con el Immaterium y por eso muchos brujos y hechiceros, como vemos en el juego, al final caen presa del poder de los dioses oscuros y se vuelven sus esclavos, sus marionetas. Y eso es lo que no quería el emperador. El emperador realizó un plan a lo largo de miles de años para asegurarse de que la humanidad alcance su destino como raza psíquica inmortal dominadora de la galaxia. Desgraciadamente ocurrió un evento conocido como la herejía de Horus. Ahora toca hablar de los primarcas. Durante el juego habrán escuchado nombrar al primarca, a Guilliman. Él es uno de los 20 hijos del emperador que tuvo con Erda. Ellos fueron creados combinando los genes del emperador y su esposa, pero también el poder del Immaterium y avanzadísima tecnología de ingeniería genética.
Los primarcas son semidioses, seres de poder incalculable. Los seres humanos no tienen nada que hacer frente a un primarca. Son gigantes de 3 metros de alto, los marines espaciales son pequeños a su lado, los marines espaciales son hijos genéticos de los primarcas. Y acá viene la parte importante. El gran plan del emperador significaba la conquista galáctica, y para lograr esa conquista galáctica era necesario un ejército invencible, el ejército de los marines espaciales. Y creó a los marines espaciales no solamente con ingeniería genética y transformaciones casi cibernéticas en algunos casos, sino también utilizando el ADN de sus hijos. Así creó las 20 legiones astartes. 2 de esas 20 legiones, la segunda y la 11ª, fueron destruidas, son un misterio, se las conoce como las legiones perdidas, los primarcas perdidos, no sabemos nada sobre ellos. Pero había otros 18 primarcas. Estos primarcas van a dividirse en 9 de un lado, 9 del otro, y a luchar entre sí en una guerra civil gigantesca conocida como la herejía de Horus. Horus, el señor de la guerra, el hijo favorito del emperador, va a ser corrompido por los dioses del caos, y este a su vez va a reunir a sus hermanos, a otros 8 de ellos, a su alrededor para ir a la guerra contra el emperador, destronarlo y convertirse él en el nuevo señor de la humanidad. La guerra civil es devastadora, el imperio queda herido para siempre por culpa de esa guerra civil, y el emperador al final logra matar a Horus. Pero el emperador también queda gravemente herido. Y es ahí cuando el emperador es llevado al trono dorado. El trono dorado es un aparato antiguo, de tecnología ancestral, que permite al emperador seguir vivo en un estado entre la vida y la muerte. Por eso los herejes seguramente habrán escuchado que lo llaman el emperador cadáver o el dios cadáver. Porque el emperador está en un estado entre la vida y la muerte constante. Gracias al trono dorado, el emperador puede lanzar su poder psíquico al espacio real y al Immaterium para guiar a las naves espaciales que viajan por la galaxia. La humanidad viaja más rápido que la luz, sumergiéndose al Immaterium, literalmente viajan por el reino de los muertos para llegar a cualquier lugar de la galaxia. Y utilizan como faro, como punto de referencia, la luz del Astronomicon, del trono dorado, la luz del dios emperador. Debido a su estado de no muerte, el emperador no gobierna personalmente el Imperium. Ha trascendido la mortalidad. El emperador es un dios. Esto hay que dejarlo claro. No es que la gente cree que el emperador es un dios. No, él es un dios. El emperador es una de las entidades Warp o del Immaterium más poderosas que existe, al nivel de los dioses del caos. El emperador tiene su propio reino en el Immaterium donde van las almas de los humanos leales al emperador. Es decir, si vos morís en el universo de Warhammer 40.000 y has sido leal al emperador, tu alma va a ir junto al señor de la humanidad en su reino en el Immaterium. El emperador, como digo, no gobierna al Imperium, pero algunas veces sus designios son leídos por psíquicos en lo que se conoce como el tarot del emperador. Manda mensajes de esa manera, o directamente el poder del emperador, que es un ser omnisciente y omnipresente, ya que las almas de la humanidad están unidas al alma del emperador. Hay una frase que dice en las novelas de la herejía de Horus: el emperador y la humanidad y el emperador, almas unidas por la eternidad. Si el emperador muere, la humanidad muere. Como
El emperador es el dios de la humanidad. Donde haya un ser humano, allí estará el emperador. Gracias a esto, y que el emperador es un ser increíblemente poderoso, puede manifestar sus milagros, literalmente milagros, por toda la galaxia. Del mismo modo que los dioses del caos pueden invocar su corrupción, su muerte, sus demonios por diferentes lugares de la galaxia, el emperador puede manifestar a sus santos vivientes, literalmente ángeles, y puede hacer que sus sacerdotes puedan realizar exorcismos, curar enfermedades y hasta revivir personas. Ese es el poder del dios emperador de la humanidad. Actualmente el Imperium está gobernado por el regente imperial, por el hijo del emperador, el primarca Robut Guilliman. De los 9 primarcas leales, los únicos 2 que actualmente están en el Imperium son, como ya dije, Robut Guilliman, el regente del Imperium, y el primarca Lionel Johnson, de la Legión de los Ángeles Oscuros, los marines espaciales, que junto a su primarca viajan por la galaxia enfrentándose a múltiples amenazas, ya sean xenos, alienígenas o del caos. Con eso más o menos podrán entender qué es el Imperium y el caos. En el caos se podría hablar mucho más. Por ejemplo, ahora hay un semidios del caos que quiere ascender a quinto dios, que es Bastor el Arquíficer, semidios de la tecnología. Además, hay una poderosísima facción de marines espaciales traidores llamada la Legión Negra, liderada por Abaddon el Saqueador, el hijo favorito de Horus Lupercal. Pero vamos a centrarnos ahora, para terminar, con las facciones xenos. En el universo de Warhammer 40.000 se podría decir que hay 3 grandes grupos, en donde dentro de estos grupos hay múltiples facciones: el caos, el Imperium de la humanidad y los xenos. Los xenos no están unificados como grupo, sino que son múltiples civilizaciones o especies. Cuando decimos xenos, hablamos de alienígenas. Seguramente a muchos les sonará de xenomorfos, como los de las películas de Alien, ¿no? Xenos. Y acá tenemos facciones importantes. Hay algunas especies xenos que de vez en cuando aparecen en algún códex, en alguna novela, pero las importantes son, vamos a empezar por Eldars. Los Eldars son esencialmente elfos espaciales. Recuerden, esto es una mezcla de fantasía y ciencia ficción. Los Eldar o Aeldari se dividen a su vez en 3 subfacciones o grupos étnicos, por decirlo de alguna manera. Están los Eldar Asuryani, que vendrían a ser una especie de altos elfos. Estos viven en los que se llaman mundos astronave. Son gigantescas naves espaciales inmensas, prácticamente planetas que viajan en el espacio y buscan salvar a la especie Eldar de la extinción. Los Eldar alguna vez dominaron un poderoso imperio galáctico, pero cayeron en el hedonismo. Y este hedonismo exacerbado, esta búsqueda frenética por el placer y las emociones, dieron como origen el nacimiento del dios del caos Slanesh. En el nacimiento de este dios, la civilización Eldar colapsó y casi todos los Eldar fueron destruidos. Hay grupos que sobrevivieron y entre ellos están los Asuryani, que viajan en sus mundos astronave. Ellos vendrían a representar en la fantasía los altos elfos o los elfos de la luz. Luego tenemos los Eldar Exoditas. Estos viven en mundos salvajes, han entrado en contacto con la naturaleza, tienen dinosaurios como mascotas y ellos vendrían a representar a los elfos del bosque.
Y tenemos a los Eldar Drukhari. Los Drukhari serían los elfos oscuros. Los Drukhari están siendo devorados lentamente por Slanesh. Slanesh come sus almas. Y para evitar este deterioro, para evitar ser comidos, los Drukhari cazan especies sintientes por toda la galaxia. Se alimentan del dolor y el sufrimiento de otros seres vivientes. Principalmente cazan humanos, porque los humanos son la especie dominante de la galaxia. Son vampiros de energía, vampiros del dolor. Esos son los tres principales grupos de los Eldar. Hay otros grupos más pequeños, pero esos son los importantes. Luego tenemos a las criaturas que vemos en el juego. Los tiránidos. Los tiránidos son una especie alienígena extragaláctica. Han llegado a nuestra galaxia hace relativamente poco tiempo, hace un par de miles de años. Los tiránidos, como nos explican en el juego, sirven a la mente enjambre, a la mente colmena. Es una poderosísima entidad gestáltica, una entidad warp, también algunas veces se ha descrito. Algunos lo describen como un gran dragón de un hambre infinito. Los tiránidos buscan consumir toda la biomasa de la galaxia. No tienen una mente consciente. Todos comparten una misma mente enjambre, excepto un único personaje, que es llamado el Señor del Enjambre. Esta única criatura que vendría a ser como el gran comandante de la mente colmena, es un ser aparentemente inmortal, porque no importa cuántas veces se lo mate al Señor del Enjambre, su conciencia regresa a la mente enjambre y ésta crea un nuevo cuerpo para su gran general. El único objetivo de los tiránidos es comerse a todos los seres vivientes de la galaxia. Nada más. Luego tenemos a los necrones. En el juego vamos a una tumba necrona. Ese planeta es lo que se conocen como mundos tumba. Los necrones son una antiquísima civilización de hace decenas de millones de años. Los necrones lucharon una guerra antigua por toda la galaxia llamada la Guerra en el Cielo. Después de ganar esa guerra, los necrones quedaron muy debilitados y decidieron irse a dormir. Dijeron, bueno, ya no queremos más conflictos, nos vamos a ir a dormir y cuando despertemos, la galaxia será nuestra porque no habrá enemigos a los que enfrentarnos. Ya habían predicho el colapso de varias civilizaciones y que cuando ellos despertaran, la galaxia estaría madura para su dominio completo. Por eso, hay mundos por toda la galaxia en donde bajo su superficie hay tumbas necronas, como vemos en el juego. Esa es una tumba necrona. Lo que está haciendo el Magos es utilizar tecnología de los necrones. Los necrones son básicamente robots vivientes. Hace mucho tiempo los necrones abandonaron sus cuerpos de carne por estos cuerpos de máquina, en lo que se llama la biotransferencia. Los necrones son increíblemente avanzados. Su poder tecnológico está en lo más alto de las fuerzas que se pueden encontrar en la galaxia. Actualmente, por suerte para la humanidad y el resto de especies, los necrones se encuentran en medio de una terrible guerra civil. Así que eso evita que las fuerzas necronas puedan completar sus grandes objetivos, que son muy complejos de decir, pero básicamente quieren la dominación galáctica y matar a todos los seres vivientes que haya en ella. Así son los necrones. Luego tenemos a los orcos, y como bien dice su nombre, los orcos vendrían a ser los orcos de fantasía típicos. Son verdes, son grandes, son gritones, son un poco divertidos, hay novelas muy divertidas de los orcos, y básicamente viajan por la galaxia
destruyendo planetas, yendo a la guerra. Lo único que les trae placer a los orcos, lo único que les divierte y los hace evolucionar, porque mientras más orcos se reúnan en un guak, que eso es como se llama los grandes grupos de orcos, los orcos migran por la galaxia en guaks. Estos, cada vez que se juntan más y van en mayores campañas militares arrasando planetas, se van volviendo cada vez más inteligentes, más grandes y más fuertes. Los orcos son una grave amenaza para la galaxia, pero algo parecido a los necrones, los orcos muchas veces luchan entre ellos, no tienen un gobierno unificado, simplemente son bandas de guerra, hordas orcas, que viajan por ahí y luchan contra lo que sea, contra otros orcos en muchas ocasiones. Luego tenemos una especie relativamente nueva, ya tiene unos cuantos miles de años, pero todas las demás criaturas en la galaxia, incluyendo a los humanos, tienen decenas o millones de años. Estos son los Tau. El imperio Tau, o los Tau, es un imperio muy joven que tiene una filosofía, la filosofía del bien supremo. Esta idea del bien supremo dice que todas las criaturas de la galaxia deberían unirse y trabajar juntas para el bien común. Uno pensaría, porque así estuvo pensado originalmente el Imperio Tau, que ellos serían los buenos de este universo. Una especie joven que busca la concordia entre las diferentes razas y que va uniendo pueblos a su imperio, muy avanzado tecnológicamente y que también tiene avances sociales, ¿no?, bastante interesantes para lo que es su imperio. Pero la realidad es que el Imperio Tau es un imperio totalitario. Por el bien supremo, porque el individuo no importa, lo que importa es la comunidad, toda la sociedad está controlada férreamente por el Estado. Muchas veces se les llama los comunistas espaciales. En la sociedad Tau, vos no tenés libertad para decidir con quién tener relaciones sexuales ni reproducirte. Es el Estado, son los líderes del Estado, los etéreos, quienes deciden con quién y cuándo te reproducís. Es el Estado quien dice dónde y de qué vas a trabajar. Es el Estado quien dice si es que inclusive podés llegar a tener descendencia, porque el bien supremo a veces dice, bueno, acá hay mucha población, toda esta población de este planeta va a ser esterilizada. O una parte de esta población dice, bueno, hay exceso de población, bueno, esterilicemos a una parte importante de la población para que no puedan tener hijos. Y así se mantenga un equilibrio en el planeta. Eso hacen los Tau. Ojo, que yo diga que es una sociedad totalitaria, que lo es, no quiere decir que la calidad de vida en el Imperio Tau sea mala. La calidad de vida en el Imperio Tau es altísima. Es muy, muy alta la calidad de vida de los ciudadanos del Imperio Tau. En el Imperio Tau hay humanos, hay Kroots, hay Taus propiamente dicho, Bespids. Hay múltiples especies que viven bajo este imperio. Es un imperio pequeño, muy pequeño, pero que ha estado creciendo en las últimas generaciones. Y hay una especie más que no se podría decir exactamente que son senos. Los conocemos como los Kim, de las ligas de Botán. Los Kim vendrían a ser enanos espaciales. Los Kim y los humanos tienen ancestros comunes. Antiguamente los Kim eran humanos, pero debido a la evolución que han tenido en los últimos 15.000 años, separados de la humanidad, y la tecnología que tienen, tecnología muy muy avanzada, han evolucionado a una especie de clones que esa es su forma de reproducirse. Ellos no se reproducen sexualmente, se reproducen en base a clones. Por eso, en realidad no se podría decir que son alienígenas propiamente dicho, pero
La Inquisición del Imperio hace relativamente poco ha reclasificado como Xenos. Por eso se los nombra dentro de las facciones alienígenas. Con esto espero que les haya quedado más o menos claro la cantidad de facciones que hay. Hay muchas facciones. Y un poco de qué va el universo de Warhammer 40.000. Es un universo de guerra, todas las facciones están en guerra entre ellas todo el tiempo. De vez en cuando ha habido alianzas temporales entre el Imperio de la Humanidad con los Eldar o con los Tau, pero generalmente todo es guerra. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.